Compartir. ¿Me avisan si se ve, por favor? Se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Gracias. Entonces vamos a hablar de la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. Son dos de las entidades que vienen como complicaciones de la neumonía y que obviamente tienen un pronóstico más delicado, especialmente la necrotizante, ¿no? Ya que el absceso pulmonar tiene una característica de que si se puede drenar, pues va a ser más fácil de hacer su tratamiento. Entonces, ¿qué es un absceso pulmonar? El absceso simplemente es como ver en la radiografía o en la tomografía una imagen redondeada. A esa imagen le decimos colección. Y como tiene un nivel, ese nivel suponemos que es pus. Entonces, eso debido a la reacción inflamatoria que está provocando una necrosis. Y va a permitir la evacuación del material purulento formando esas cavidades. Y otra de las características que tiene un nivel hidroaéreo. Para hablar de absceso pulmonar, una de las características de su anatomía es el tamaño. Tiene que tener por lo menos 2 centímetros a más y en una sola cavidad, ya que cuando son cavidades múltiples y de tamaño de 2 centímetros o menos, ahí estamos hablando de la neumonía necrotizante. Como pueden ver en la radiografía, esa es una radiografía de tórax, donde podemos ver clarito los bordes y vemos un nivel. Como el paciente está de pie, entonces el líquido por gravedad se va hacia abajo y tenemos un nivel. Esto es lo característico de un absceso pulmonar. En cambio, hablamos de neumonía necrotizante cuando esa lesión supurativa tiene múltiples cavidades que van provocando cavitaciones y todas de pequeño tamaño. Esto es más complicado de hacer el tratamiento, ya que no podríamos ir a drenar cada una de estas lesiones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológicamente y la etiología, vamos a ver que tanto la neumonía necrotizante como el absceso pulmonar, los que están relacionados son gérmenes del grupo anaerobios. Y es frecuente que se trate de infecciones mixtas, donde pueden haber más de un agente productor, ya sea aeróbico o anaeróbico, y que no siempre es fácil identificarlos así por separado. Cuando vemos la patogenia, vamos a tomar ejemplo cuando existe una aspiración masiva del contenido orofaríngeo, ya sea por una broncoaspiración, ya sea por un casiegamiento, o microaspiraciones cuando alguien tiene una boca séptica, es decir, que tiene múltiples carias, que tiene gingivitis, entre otros, que de ahí está drenando y mandando gérmenes hacia la distancia, ¿no? Entonces, cuando decimos aspiración masiva, en un paciente que ha perdido el reflejo glótico, por cualquiera de las causas que hemos mencionado, la más común en nuestro medio es el alcoholismo, de pronto viene el vómito y broncoaspiramos, y estas secreciones tienen que tener de 10 millones, 6 es 10 a la 6 millones de colonias formadoras. Y la relación de anaerobio es 10 a 1 respecto a los aerobios. Se dice que basta que aspiremos 0,1 ml para que haya un inóculo bacteriano y que tenga las posibilidades de infectar al parénquima pulmonar. Obviamente, aquí entra a tomarse en cuenta lo que siempre venimos hablando en cuanto al huésped. Las características del huésped es muy importante. Cuando hablamos de microaspiraciones fisiológicas, son pacientes Habana. Son pacientes, les decía, que tienen lesiones a nivel de la boca, una boca sucia, y que al estar especialmente en la noche acostado por gravedad, hace de que haya una aspiración más continua. Y estas microaspiraciones
donde ya tienes un pulmón enfermo, tienes una broncopatía, esto favorece que se haga esa colonización, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que estas características de lesiones por gravedad, ¿dónde van a estar? ¿En los vértices o en las bases? Eso es un elemento importante cuando estamos evaluando la radiografía, porque los anaerobios tienen tendencia a estar en la parte inferior. Aquí en esta radiografía vemos un hidroneumotórax, neumo líquido, hidro. Entonces, aquí, cuando tenemos estas características, ya no la llamamos absceso, la llamamos empiema. Cuando el líquido pleural es purulento, ya no es dentro del parénquima, este se conoce como empiema. Ya vamos a hablar de un tema específico de las pleuresías. Entonces, cuando tratamos de entender la causa de un absceso primitivo, siempre la primera opción que buscamos son la aspiración de contenido orofaríngeo, ¿no? Entonces, esto, cuando estemos con un paciente con esas características, por favor, hay que revisar bien la boca, que no se nos escape un detalle para que podamos sospechar de la etiología. En Farrera nos hace esta tabla bonita que existen factores de riesgo para que una persona pueda hacer su absceso. Primero, lo que habíamos dicho, ¿no? Si hay una alteración de la conciencia, va a haber aspiración, pero también puede darse en los casos de endoscopías, ¿no? La instrumentación. Y en procesos neoplásicos, en problemas broncopulmonares previos, eso favorece que haya una colonización y termine favoreciendo la formación. Lo gracioso es que hemos suspendido las clases y a mí me tocó sin clase estar con influenza. Paranoica. Entonces, cuando tenemos que pensar en el agente etiológico, insisto, por favor, estamos pensando en anaerobios de preferencia y bacilos gram negativos, que no son los que tenemos la flora normal en la vía aérea superior. Podemos también encontrar Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium. O sea, hay una infinidad de gérmenes que podemos tratar de aislarlo, aunque no siempre es fácil, especialmente en nuestro medio, ya que los cultivos para anaerobios no todos los laboratorios lo hacen. Pero también se debe considerar la presencia de los estreptococos y los estafilococos, que tienen un patrón radiológico diferente, como hemos visto cuando estábamos en el taller. Entonces, ¿cuál es el germen más frecuente? Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es un antibiótico de amplio espectro. Hasta que podamos tener un cultivo, vamos a ir utilizando un triple esquema que nos cubra gram positivo, nos cubra gram negativo y nos cubra anaerobio. Y en caso de pacientes neumópatas, broncópatas, agregamos un antimicótico, ¿sí? Hay otros que son más raros, por ejemplo, la nocardia, legionela, y en el medio hospitalario es muy común la Pseudomonas pseudomale. Como diagnóstico diferencial, la tuberculosis, por tipo de caverna que tiene, ¿sí? Pero generalmente la tuberculosis ya tenemos que es un cuadro, es más crónico, ¿no? En cambio, en las neumonías los cuadros son más agudos. Entonces, ¿cuál es la clínica? El mismo cuadro de proceso infeccioso y dependiendo de tu huésped si tiene o no la opción de hacer fiebre. Generalmente, en todo absceso, la fiebre es muy alta, 39, 40, 41. Y obviamente, todo proceso infeccioso se acompaña de escalofrío y sudoración.
Puede haber un dolor tipo pleurítico, tipo punta de costado, cuando el absceso está cerca de la pared. Y se dice que un 30% es más solapado, apenas febrícula. Esto se va a ver principalmente en el paciente inmunodeprimido, donde no tiene esa respuesta apropiada. Después de 1 o 2 semanas va a haber la necrosis tisular, va a haber la lesión, donde ya comienza a provocar esa caverna. Una vez que hace la caverna, más el tejido necrótico comienza a colonizarse y nos forma un absceso. Cuando hablamos de neumonía necrotizante, es posible que en el 50% tenga expectoración fétida. Y es posible que algún absceso en algún momento se rompa y se abre, eliminando abundante contenido purulento, y es bastante fétido, ¿no? Eso es lo que aprendimos en semiología como vómica. Si no se ha empezado el antibiótico, el paciente va a ingresar en lo que llamamos un síndrome tóxico. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Primero, vamos a ver un paciente ansioso, vamos a ver un paciente taquipneico, vamos a ver un paciente con una facies, ¿cómo se llama la facies? Que nos dice que es un paciente grave. Y cuando vamos a ocultar en la neumonía necrotizante, podemos escuchar estertores inespecíficos. En cambio, en el absceso, cuando tiene cavidad, podemos encontrar una especie de soplo. En los pacientes broncópatas pueden acompañarse acropaquia, pero no tiene nada que ver con el absceso, ¿sí? ¿Qué encontramos en la analítica? Pedimos un hemograma. Generalmente vamos a tener leucocitosis con desvío a la izquierda, es decir, los blancos van a estar arriba de 5.000, con predominio en polimorfos nucleares, y es posible de que encontremos hematocrito bajo como un reflejo de la infección, lo que nos habla de un proceso neumónico asociado. Si se va extendiendo la pleura, ok, nos va a formar lo que decíamos hace un momento, el empiema. Pero si se disemina a través de la vía bronquial, nos va a dar un problema ya generalizado con la clínica de cianosis, alteración del estado mental, taquipneica, uso de músculos respiratorios, lo que nos lleva a pensar en un cuadro de insuficiencia respiratoria grave. Como todo proceso infeccioso, puede diseminarse a otras partes, como ser un absceso cerebral, un absceso hepático, un absceso vaso. Y cuando hablamos de neumonía necrotizante, el pronóstico es más grave, ¿sí? Generalmente vamos a llegar a un cuadro severo de gangrena del pulmón, donde no hay mucho que hacer. Usted nota un paciente que se lo ve grave, con una expectoración muy fétida, encontramos derrame, le sacamos el líquido, encontramos el pico. Y el 20% de estos pacientes fallecen en el curso de la infección. El que llega en un momento apropiado al hospital. No estamos hablando de aquel paciente que no puede haber ido temprano, obviamente la mortalidad se va a incrementar. Entonces, cuando tienes esa sospecha clínica, por lo menos vamos a pedir una radiografía. Pero si tienen dudas, mejor la tomografía, como hemos visto el caso, la neumonía típica, que la radiografía aparentemente estaba normal y en la tomografía se vio la cavitación en la región posterior. De ahí que si hay condiciones, siempre mejor una tomografía. Aquí vemos un proceso neumónico, hay áreas de condensación con broncograma y donde se está formando un absceso pulmonar. Aquí tenemos otro en el lado derecho, nivel, cavidad, y fíjense que no hay lesiones pulmonares,
no vemos una neumonía previa como para decir que se fue complicación de una neumonía. No, directamente fue, probablemente ese microaspirado colonizó la base y se fue a desarrollar. Si la miramos en la radiografía lateral, se aprecia la lesión y aquí en la otra se puede ver el nivel. Con esto no tenemos duda de qué se trata. Esta es la radiografía que habíamos visto anteriormente, donde está un proceso neumónico en el lado derecho y además un neumotórax con líquido. Este es el empiema de una complicación. Ahora, el diagnóstico de absceso y de neumonía necrotizante pues no es difícil. Lo difícil es cuál es el diagnóstico etiológico. ¿Cómo llego a saber si es un anaerobio o es un aerobio o si están mixtos? En eso nos vamos a basar en la tinción de Gram y el cultivo de esputo. Solicitamos además hemocultivo, aunque no son muy sensibles en ocasiones, pero de preferencia, si hay condiciones, es mejor extraer muestras de contenido saltando la boca, es decir, por una aspiración transtraqueal o bien por una aspiración dirigida por tomografía, ecografía, o bien una aspiración con una endoscopía, ¿cómo se llama la endoscopía de los pulmones? Broncoscopía, ¿no? Para poder sacar la muestra más apropiada. Entonces, por eso es que en general vamos a hacer un tratamiento empírico, porque el tiempo no nos va a permitir esperar y después de que me llegue el cultivo, disculpen, esos son los antigripales que hacen dar sueño. Entonces, no podemos esperar que llegue el cultivo porque puede ser muy tarde, ¿no? Ahora, cuando hay empiema, ahí es un poco más fácil de poder obtener el líquido pleural y tratar de tener un cultivo de ese nivel. Entonces, el tratamiento empírico, ¿qué significa? En base a la historia de los cultivos que se hacen en este tipo de pacientes, basarnos en los gérmenes que son sensibles. Entonces, vamos a usar un beta-lactámico sintético como la amoxicilina con ácido clavulánico, 2 gramos, fíjense, ya no 500 ni 1 gramo, 2 gramos cada 8 horas por vía endovenosa. Y asocio a clindamicina por vía parenteral, 600 miligramos. Estos dos tienen que pensar que la asociación de estos antibióticos potentes nos puede cambiar la flora intestinal y podemos desarrollar una colitis pseudomembranosa, ¿no? Ahora, si mi paciente veo que tiene más anaerobio, puedo usar dosis alta de penicilina, sódica, la cristalina, la primera que aprendimos. Vamos a usar 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas. Pero si con mala suerte tenemos un bacteroide, puede ser resistente. Entonces hay que pensar en alternativas. Por ejemplo, ya no amoxi, sino ampicilina con sulbactam potencializada, 2 gramos igual cada 6, y lo acompaño con un carbapenem del grupo de imipenem, 500 cada 6 horas. Y puedo asociarlo con ticarcilina con ácido clavulámico, y ahora estamos usando más el tazo, pipetazo. Ustedes van a escuchar, ponerle un pipetazo. ¿Qué es el pipetazo? Piperacilina con tazobactam, son de los mismos grupos, ¿no? Hay alternativas que se pueden utilizar, cefalosporina de primera generación como la cefocitina, pero no es recomendable con un solo esquema. Y hay estudios que dicen que el metronidazol se lo puede utilizar, que va dirigido a anaerobios, pero hay otros estudios que dicen de que no funciona bien en la parte de gérmenes anaerobios pulmonares. Cuando la evolución no ha sido buena, entonces, y hay opción de hacer un drenaje, va a ser mejor,
porque es como el aforismo, ¿no? Puchichi drenado, puchichi curado. Entonces, si tenemos la suerte de drenar esa colección, con seguridad de que la evolución va a ser mejor. Hoy, la tecnología hace cada vez esté más al alcance las punciones percutáneas a través de la piel, con ecografías guiadas o con ecotomo, vamos a llegar a obtener las muestras. La misma gráfica. Y fíjense, después de haber hecho el tratamiento, cómo desapareció el absceso. ¿Alguna pregunta? ¿Doctor, puede poner la anterior imagen, por favor, Teto? Claro, señorita. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dígame. Entonces, el tratamiento inicial es endovenoso por 2 o 3 semanas y después tratamiento vía oral, ¿por cuánto tiempo? Mire, todo paciente grave va a terapia intensiva. Todo paciente que esté hospitalizado va con antibiótico. Generalmente tu tratamiento va entre 10 a 14 días o 21 días si tu paciente es inmunodeprimido. Si al quinto día, séptimo día, tu paciente ya no tiene fiebre, ya no está necesitando oxígeno, ¿ok? Puedes pasar a darle pensando en que vaya a casa, pero es difícil que un paciente con absceso o con neumonía necrotizante te arriesgue a continuar su tratamiento en la casa. Obviamente, en ocasiones cuando faltan camas en los hospitales, a veces lo hacemos si hay un personal que te ayuda a hacer un seguimiento y ya te salió el cultivo y el antibiograma y ves que es sensible tu paciente, el germen de tu paciente, alguna de la antibiótico terapia oral, ok, lo puedes manejar, pero dependiendo de las características. Como media 21 días, pero en ocasiones si ves que hay recidiva de ese absceso que no está curando bien, puedes hacerlo por más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Dejar de compartir. Bueno, vamos a quedar aquí. Todavía mi garganta no está bien como para estar hablando. No, yo me imagino que hasta el viernes vamos a estar mejor. Para la siguiente clase hablaríamos del distrés respiratorio, COVID, y con eso terminamos lo que es las patologías neumónicas. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo por favor lo molesto. Las opciones son ampicilina más surlactán con imipenem más. ¿Así es? Claro, no va solito. O sea, generalmente cuando tenés un paciente de esta gravedad, vas triple esquema. Ya, doctor. ¿Y si es normal, si un paciente que no está grave? No necesita darle triple esquema, ¿no? Es lo que Solo hemos sería hablado. amoxi, clavulánico. No, ni siquiera darle con clavulánico, ¿no? Si es una neumonía simple, adquirida en la comunidad, no estás pensando en que tengas resistencia o que pueda hacer otro germen más allá del neumococo, entonces no tendrías por qué potencializarlo con el surlactán. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, doctor. Descanse nomás, que se mejore. Gracias. Bueno, que tengan buenas noches. Que tenga buena noche, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctor, que se me ve. Hasta luego. Gracias.